Bienvenidos a un nuevo video tutorial de cómo realizar análisis de confiabilidad. Esta vez vamos a aprender todo acerca de intervalos de confianza. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo tengo que interpretar para tomar decisiones? ¿Cómo me puede ayudar a mí en la toma de decisiones al momento de proyectar confiabilidad y probabilidad de falla? Si no sabías este tema, pues ten preparado tu cuaderno y tu lapicero que el día de hoy vas a aprender cómo utilizar un intervalo de confianza y tomar correctas decisiones. Mi nombre es Adolfo Casilla y esta vez te voy a presentar más casos sobre análisis de confiabilidad. Primero que nada, tenemos que entender que los intervalos de confianza nos dan mayor seguridad en la estimación de probabilidades de ocurrencia, tanto de fallas o como de confiabilidad. Tenemos que entender, por ejemplo, que no solamente tenemos que entregar un número, un valor, ¿no? Por ejemplo, el 90% de confiabilidad de que no va a fallar o 10% de probabilidad de que sí va a fallar a las 2000 horas. Porque ten presente que la proyección es una probabilidad. Y si es una probabilidad, por lo tanto, esta afecta a que pueda estar contenida entre un valor mínimo y un valor máximo. Porque es una probabilidad, es una proyección. Entonces, por lo tanto, si nosotros entendemos que esta proyección de la probabilidad debe estar contenida entre un mínimo y un máximo para que me dé certitud al momento de proyectar, se recomienda que este intervalo, que ahora le vamos a llamar intervalo de confianza, sea del 90%, en algunos casos el 95%, porque significa que estamos un 90% seguros que la probabilidad de falla o la confiabilidad que tú estés proyectando esté contenida dentro de ese intervalo de confianza. Solo quiero que te imagines que no solamente es proyectar un 95% de probabilidad de falla, sino saber que ese 95% de probabilidad de falla se puede dar, por ejemplo, a las 1000 horas dentro de un rango de 800 a 1200 horas bajo un intervalo de confianza del 90%. ¿Te das cuenta? Ahora trabajo la proyección en función a un mínimo y un máximo. ¿Y cómo podría yo obtener o entender ese mínimo y ese máximo? Pues entonces te presento los límites de confianza. El límite de confianza inferior y el límite de confianza superior. El de la izquierda y el de la derecha. Si tú te das cuenta, el límite de confianza inferior prácticamente me va a dar un valor menor al valor que yo estoy proyectando. Y es el valor que usualmente se utiliza. Porque cuando quiero tomar una decisión de confiabilidad, generalmente no damos en la proyección que nos ha dado la matemática o la estadística, sino que nos basamos en un límite inferior. Prefiero yo dar un valor inferior, ¿ok? A arriesgarme a decir que voy a cumplir lo proyectado, o es más, que voy a cumplir un valor superior como el límite de confianza superior que tú ves aquí. Si tú te das cuenta y si yo hablo de una misma gráfica, el límite de confianza a la izquierda tiene un 5% de certitud y a la derecha tiene un 5% de certitud. Si todo el área bajo la gráfica vale 100%, entonces, nuevamente, todos los valores que están contenidos entre este intervalo tienen una certitud del 90%. O sea, estamos 90% seguros que los valores van a estar contenidos entre este intervalo y este otro intervalo. Por ejemplo, lo siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos un vendedor A que nos quiere abastecer un producto y nos ofrece que para 3 años de trabajo vamos a tener una confiabilidad del 96%. Y un vendedor B que nos ofrece para 3 años una confiabilidad del 99%. Claramente nosotros podemos entender en esta situación lo siguiente. Claramente podemos entender acá que tomaría la mejor decisión con el vendedor B porque me da una mejor confiabilidad del 99%. Sin embargo, tengo que tener algo en cuenta y muy importante, los límites de confianza. Por ejemplo, para terminar con este ejemplo, te voy a explicar cómo son los límites de confianza. Si tú te das cuenta acá, cuanto más son
la cantidad de muestra que analizas para proyectar con fiabilidad, mayor es el ajuste de ese intervalo de confianza. A mí me conviene que el intervalo de confianza que está representado por todas las líneas colores azules se acerque más a la probabilidad de falla o confiabilidad, lo que tú estés analizando, en este caso es probabilidad de falla, se acerque más a la línea recta color roja que representa la probabilidad de falla. Este es un ploteo de probabilidades en escala logarítmica, por eso obtenemos en una línea recta. Sin embargo, quiero que te centres acá. Cuanto mayor sean los datos de la muestra, mayor es el ajuste de los límites de confianza y mayor va a ser la certitud al momento de proyectar. Mira acá, aquí tengo una cantidad de muestra igual a 100 y me he dado todos estos resultados. Si tengo una cantidad de muestra mayor que 100, okay, mira, los resultados son casi justos. Eso quiere decir que voy a tener un mínimo intervalo. Si yo tengo un mínimo intervalo de confianza, me conviene más, porque mi proyección va a estar dentro de un intervalo casi cercano. O sea, me va a indicar que la proyección es casi certera. Ahora bien, vayamos a este ejemplo. Si en este ejemplo, entonces, toco la problemática del intervalo de confianza para un intervalo de confianza del 90%, y si me baso netamente en el límite de confianza inferior, mire lo que yo voy a tener. Lo que yo voy a obtener es lo siguiente. Si bien es cierto, yo voy a obtener un 96% de confiabilidad para el vendedor A, lo que estoy proyectando. Sin embargo, si me guío de ese límite de confianza inferior, va a estar en 94%, el límite de confianza inferior. Eso quiere decir que podríamos decir así, bajo un intervalo de confianza del 90%, yo proyecto como un límite inferior obtener a tantas horas, a 3 años de trabajo, un 94% de confiabilidad. Y ese es el valor que nosotros damos, ¿no? Podría ser. Y mira, está a un 2% del valor que tú has proyectado, que es el 96% de confiabilidad. Sin embargo, en el vendedor B es totalmente diferente porque me indican que para un intervalo de confianza del 90% obtengo un 75% de confiabilidad para un límite inferior. Quiere decir que está muy por debajo de lo que yo he proyectado. ¿Y esto por qué? Porque posiblemente el vendedor B solamente haya analizado 10 o 20 datos, mientras que el vendedor A ha analizado, por ejemplo, B 50, 70 o 100 datos. La pregunta es, ¿qué preferimos? ¿Preferimos una proyección alta con un límite inferior mínimo o una proyección regular pero certera con un límite de confianza aceptable? La opción A, ¿verdad? Es por eso que es importante recolectar correctamente la información. Cuanto más información tengas, mayor va a ser la proyección de confiabilidad o de probabilidad que tú vas a obtener. Por ejemplo, mira acá, con un tamaño de muestra solamente de 3 datos, mira cómo se dice intervalo de confianza. Solo quiero que analices esto. Posiblemente el vendedor ha analizado 3 datos y esos 3 datos me han dado, sí, una proyección del 99% de confiabilidad, porque justo los 3 datos tenían un 99% de confiabilidad y eso es lo que he obtenido, pero era poca muestra, poca data. Sin embargo, si yo me voy de 3 datos a 10 datos, el intervalo de confianza se va reduciendo y si me voy a 100 datos se reduce aún más. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener es buena data o buena información. Cuanto más grande sea, mejor será. Muy bien, ahora vámonos a la práctica. Es importante que cuando aprendemos algo conceptual, tenemos que llevarlo a la práctica para saber cómo es en la realidad y cómo lo tenemos que interpretar. Por eso te presentamos el software que nosotros tenemos en Excel. Muy bien, en este caso no te voy a explicar tanto sobre los modelos estadísticos, cómo los selecciono, todo. Te voy a explicar solamente cómo inserto los datos y cómo entiendo los resultados.
Por ejemplo, en este caso yo he analizado 26 datos, una cantidad de muestra de 26 datos de falla de un componente determinado y ahora vamos a analizar su confiabilidad, pero con intervalos de confianza. Para eso me voy a la parte que dice software, no voy a mostrar esto todavía, y voy a encontrar que ya he proyectado la confiabilidad para tiempos de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, hasta 10.000 horas. Vamos a agrandar más la pantalla y si te das cuenta, esta es la confiabilidad y la confiabilidad, como tú sabes, se disminuye en el tiempo, como lo vemos también en la gráfica que está acá. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo quiero decir lo siguiente? ¿Qué pasaría si yo quiero proponer, por ejemplo, quiero saber a las 4000 horas, yo propongo obtener un 91% de confiabilidad, así como el ejemplo anterior que te comenté? Pero quiero saber exactamente si este producto que yo estoy analizando realmente a las 4000 horas me va a dar un 91% de confiabilidad o cuánto me va a dar de confiabilidad. No lo sé. Es por esa razón que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar el software y en el software hay una opción que dice Lower and Upper. Lower RDX, que significa mínimo intervalo de confianza, y Upper, máximo intervalo de confianza, ¿no? Mínimo y máximo. Límite inferior, límite superior. Lower, confiabilidad, y ahora lower, upper, confiabilidad, para que también lo observes. Y si tú te das cuenta, lo que yo he proyectado es la línea color azul. ¿Ok? Es lo que yo he proyectado. Sin embargo, el límite de confianza inferior vendría a ser la línea color verde y el límite de confianza superior vendría a ser la línea naranja. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que si yo trazo una línea recta perpendicular para saber cuánto es la confiabilidad, por ejemplo, a las 9000 horas, me va a dar, si se dan cuenta, lo voy a trazar para que ustedes puedan ver lo que les estoy comentando. Ahora sí. Listo. Va a intersectar, a las 9000 horas, va a intersectar con la confiabilidad, ¿cierto? Con la confiabilidad que yo proyecto, que es la línea color azul. Sin embargo, aparte de proyectar esa confiabilidad, también me va a decir un límite inferior y un límite superior. ¿Cuál es ese límite inferior y límite superior? Primero, lo que yo he proyectado es esto, aproximadamente este valor, y ahora lo que intersecta con el límite de confianza inferior, lo cruzo a la derecha, y también el superior, y lo cruzo a la derecha, me van a dar los límites o la confiabilidad, de acuerdo al límite de confianza inferior, me va a dar la confiabilidad mínima, la confiabilidad máxima y la confiabilidad proyectada en función de un intervalo de confianza. Y así voy a poder tomar correctas decisiones. Por ejemplo, en este caso, yo digo lo siguiente. A las 4000 horas, yo voy a obtener una confiabilidad del 91%. Sin embargo, bajo un intervalo de confianza del 90%, realmente a las 4000 horas, yo voy a obtener una confiabilidad del 85% como límite de confianza inferior y una confiabilidad del 97% como límite de confianza superior bajo un intervalo de confianza del 90%. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que quieras tomar decisiones, básate en el límite de confianza inferior para que puedas proyectar en esta parte. ¿Ok? ¿Cómo lo he obtenido y cómo lo puedo interpretar en función a los datos que te mostré hace un momento atrás? Solamente me voy a ploteo de probabilidades y en ploteo de probabilidades voy a ver cómo la proyección de la probabilidad, que es la línea color negro, cómo se ajusta con los límites de confianza, si ustedes se dan cuenta, límites de confianza superior y límites de confianza inferior. Aquí está. Tal cual como te dije, es tal cual como lo estamos viendo a continuación. Esa es la interpretación del límite de confianza superior e inferior. Lo puedes aplicar para lo que tú desees o lo que tú desees proyectar. En este caso, si has encontrado un tiempo óptimo de reemplazo, tienes que también colocarlo bajo un límite de confianza inferior para que no solamente proyectes el tiempo óptimo de reemplazo, sino que sea un tiempo óptimo razonable en función a un límite de confianza inferior. Si tú quieres proyectar, por ejemplo, costos, fallas, todo lo que esté relacionado en función a probabilidades,
lo podríamos colocar de esta forma y así encontrar correctos resultados. Pues bien, con eso termino el taller del día de hoy. Espero que te haya gustado bastante. Procura investigar bastante sobre intervalos de confianza y cómo te puede ayudar en tus análisis. Y no olvides suscribirte en la página de YouTube, compartirlo con tus compañeros y recuerda que todas las semanas vamos a compartir un tutorial relacionado a ingeniería de confiabilidad, gestión de mantenimiento, metodologías de confiabilidad y muchas cosas más para que puedas seguir aprendiendo. No te olvides suscribirte a la página de YouTube. Nos vemos.